buenas tardes. El día de hoy voy a hablar acerca de la edad de la globalización por Jeffrey T. Sachs. Bueno, primero que nada el autor considera en su libro que la sociedad siempre ha estado globalizada como medida en la migración de los primeros hombres y los primeros humanos hace unos 7000 años atrás, antes de Cristo. Él en su libro marca 7 etapas fundamentales de la globalización, de los cuales destaca 3 fenómenos fundamentales, los cuales son la tecnología, la geografía y las instituciones. Bueno, específicamente estos han surgido a la velocidad la cual se ha venido produciendo. Bueno, los 3 pilares se basan en cualquier sistema económico, que son los que anteriormente había mencionado, los que son la tecnología, geografía y pues las instituciones. Él destaca en su libro que estas 3 pilares se deben ver como constantes y no de una forma independiente, ya que pues para como que se puedan entender se deben usar los 3 como un conjunto, como si fuera uno solo. Bueno, las condiciones que componen estos 3 pilares son, pues para la geografía, claramente está el clima, biodiversidad, carga de enfermedades, la topología, los recursos naturales, los recursos mineros, entre otros pues aspectos que compongan pues la geografía, entre otros. Bueno, para las instituciones está la cultura, la religión, la educación, las constituciones, la economía, la política, los derechos, todo lo que tenga que ver pues del Estado. Y para la tecnología abarca pues la agricultura, la industria, la información de la educación y pues claramente la ciencia. Es como un aspecto claramente importante para este tema. Jeffrey destaca que estas 3 variables juntan como una especie de explicación para poder entender la población humana, como la historia, como el avance que ha tenido los humanos hasta este momento, y como que surgiendo a medida pues de las etapas que vamos a explicar a continuación según pues nuestro autor. Como primera medida él explica como lo que es la prehistoria. Él arranca contando como esta parte de la prehistoria, diciendo que pues fue un movimiento como realizado entre armas, lo que son las gemas mineras, las joyas, que se desplazaron de su lugar de creación. Entonces ahí como que empieza esa parte de cómo explicarlo, como de interactuar con otro tipo de sociedades. Ahí como primera pues etapa que va explicando. Ya después entonces empieza explicando otra de sus segundas etapas, que es la paleolítica. Esta pues arranca en la agricultura, claramente, la llegada del automóvil del tiempo, que pues en ese momento eran los caballos, que eran como los animales que estaban en ese momento como en la capacidad de ir de un lado a otro, a recorrer distancias largas. En el momento pues claramente se veía que habían otro tipo de animales, pero pues los caballos eran como en ese momento los que pues ya podían recorrer varios kilómetros. Y digamos que esto también como que hace una marcación clara, ya que pues esto también como que marcaba
lo que era una persona o una población que tenía los recursos, que tenía como la forma de acceder o ir a otros países, a otro estado, a otro lugar. Bueno, estos, pues como lo dije anteriormente, marcan claramente entre la economía y la demografía. Bueno, la tercera etapa que él menciona es la etapa alfabeta, que es cuando empiezan a descubrir como las formas de escribir, de interpretar otras lenguas, y entonces ya como que el lenguaje se empieza a ver globalizado, no solamente como en la edad primitiva, que pues solo se hablaban como entre pueblitos y culturas, y no. Acá en esta etapa como que ya un solo lenguaje empezó a globalizarse. No fue, digamos, que como un día, sino pues eso claramente tuvo sus avances. Bueno, en la otra pues tenemos que España se convierte en la gran potencia global en el 16. Lo que hizo pues Cristóbal Colón, que empezara a recorrer pues los territorios, como que a descubrir nuevas tierras, y en ese momento, claro. Ahí es cuando arranca el capitalismo global, por lo que por primera vez se dan las empresas transoceánicas, que pues dan como que aparecen las empresas inglesas y las holandesas, y que dan pues a ser las empresas globales, acompañados de un rasgo violento muy enmarcado, que es pues en ese momento basados pues en los esclavos y en la mano de obra dura, ¿no? En ese momento le llamaban el protocapitalismo masivo. Entonces pues ahí ya como que esa etapa empezó a marcar pues claramente muchos hechos y muchos acontecimientos que pues enmarcaron esa etapa. Bueno, venimos con la siguiente etapa, que es la etapa del vapor. Esta etapa el autor Jeffrey considera como una de las más importantes, ya que esta etapa abarca muchos contextos y muchos sucesos que fueron importantes en la historia. Tenemos la invención del hombre, que pues desde el primer año de Cristo hasta el siglo XX se destacaba porque era la era del vapor. La sociedad se liberó de muchos límites agrícolas, qué pena, y pasó allá, más allá, y ver como otro tipo de ayuda a nivel pues de fuerza. Y aquí entonces vemos la máquina de vapor, la cual se ve como pues un gran avance para ser una productiva y más fuerte, que genera entonces la revolución industrial en ese momento. Pienso yo que empieza la revolución industrial en este momento porque los demás países o demás continentes empezaron a ver claramente cómo un país pudo pues seguir surgiendo y pudo descubrir este tipo de cosas. Entonces como que se preguntaban, yo por qué no lo puedo hacer, o yo por qué no puedo hacer lo que ellos tienen, yo quiero tener eso, o cada vez como decir, no, yo quiero algo mejor, quiero seguir como haciendo más invenciones. Entonces pues ahí en ese momento ya Gran Bretaña se convierte en el imperio mundial del año 19, y acá se empieza pues a establecer regímenes entre África, España, Asia, y Inglaterra entonces conquista el mundo, ya que pues se convierte en la primera potencia industrial en el momento. Bueno, este periodo se destaca pues por la desbordada de estas dos grandes guerras mundiales, y España lo que hace pues es tratar de ponerle un fin, ¿no? Y bueno, entonces lo que hace es ponerle fin a la superioridad, y lo que hace es como darle paso a su imperio,
a muchas partes del mundo. Entonces pues lo que hace es abrir sus puertas para que pues los antiguos países que están colonizados se pongan pues al día y empezar a desarrollarse en formas más industriales, ya que pues claramente en ese tiempo pues solo había como que ciertos países o ciertos momentos eran los que podían industrializarse. Entonces había muchos países que eran pequeñitos y pues no podían o no tenían la capacidad, los recursos, los medios como para hacerlo. Bueno, cada de estas eras han sido como impulsadas por el desarrollo tecnológico y pues la ventaja de ahora es que en nuestros tiempos la revolución tecnológica de la información la tenemos a un solo paso. Entonces como que ya no es como antes, sino acá ya vemos software, Windows, programas, ya vemos inteligencia artificial, ya vemos un montón de cosas que ayudan al ser humano. Y lo que decía Jeffrey en su libro es que, digamos, destaca estos tiempos porque pues se ve claramente que la tecnología ha sobrepasado en muchos ámbitos y que abarca claramente lo que es la geografía, la tecnología y las instituciones. Y estos tres pilares son los que marcan como una sociedad como avanzada, una gran potencia. Se necesitan como estas tres cosas para uno poder convertirse en una potencia. Por eso pues anteriormente era pues más difícil porque claramente no habían recursos, no se tenía como pues claras muchas cosas en los contextos. Bueno, para contestar las preguntas, ¿por qué la industrial creó el mundo moderno? Pienso yo y digo que pues según la lectura, la industria creó el mundo moderno porque abrió camino a muchos más escenarios, muchas más cosas para pues inventarse, para crear, para solventar las necesidades del ser humano. Pienso yo que la industrial fue un papel muy importante para pues este momento. Como ya lo dije anteriormente, el papel de la tecnología en el desarrollo de la industria fue supremamente importante, ya que pues sin eso pues no hubieran podido construir una máquina a vapor, que pues en ese momento fue como como decir ahora que saquen un super automóvil volador, que claramente ahorita en Japón ya lo van a sacar. Entonces pues como en ese momento era como eso, como algo nuevo, algo que uno como humano no había visto. Para mí el papel que ha jugado la geografía para una de las edades de la globalización, según el autor, es como esa manera de poder ir de un lado a otro, de poder llevar como el conocimiento, las formas, lo que es el caballo, las máquinas, poder llevar como ese conocimiento a muchos lugares. Pienso yo que es ese y considero pues que es claramente como yo lo había explicado antes en cada una de las etapas. Y dice que porque para Jeff Desage la globalización hace referencia a las interacciones de sociedades diversas a través de la geografía, tecnología y las instituciones. Entonces ahí pues ya los tres aspectos los expliqué pues anteriormente, según pues cada etapa de la globalización. Muchísimas gracias y hasta luego.